Bienvenida una vez más. Hoy nos concentraremos en una historia que nos habla que la misión es posible en todo el mundo, a pesar de los prejuicios y problemas sociales. Los samaritanos eran despreciados por sus vecinos judíos. Los judíos despreciaban a los samaritanos incluso más que a sus opresores romanos. Los samaritanos eran vistos como corruptos, poco sinceros y debían evitarse a cualquier precio. Por eso los viajeros de las regiones de Galilea evitaron la ruta más corta a Jerusalén, vía Samaria, y en cambio se desviaron por Perea, tomando la ruta más larga hacia la ciudad. El problema samaritano comenzó cuando Tiglat-Pileser III, el año 745 al 727 a.C., llevó cautiva a la mayor parte de la población de Israel a Asiria para establecerse allí. Estos israelitas formaban lo que se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Y para completar esta obra de despoblación, el nuevo emperador asirio, Sargón II, exilió a aún más habitantes del reino del norte. Y para unificar el imperio asirio, se trajo a Israel gente de Asiria y de las regiones mesopotámicas para repoblarlo. Así que allí había una mezcla. Se mezclaron con el resto de Israel, tanto religiosa como racialmente. En resumen, aquí es solo una breve descripción de los eventos que ocurrieron. Otros incidentes negativos que ocurrieron más tarde, como el intento samaritano de sabotear los esfuerzos de la reconstrucción de los judíos, los que venían del exilio, cuando regresaron a su país, pues solo sirvieron para agravar más el problema e intensificar las tensiones raciales entre los samaritanos y los judíos. Dentro de este marco estudiaremos esta lección, así que mantente en sintonía. Este versículo es revelador y nos habla de la misión a todo el mundo. Juan 4:42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Quiénes eran los samaritanos? Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo, como dije, por los asirios en el año 722 a.C., para crear estabilidad política. Y los asirios dispersaron a sus cautivos por todo su imperio. Asimismo, cautivos de otras naciones fueron llevados a repoblar el reino del norte. Y la población mixta resultante fueron los samaritanos, quienes practicaban su propia forma de judaísmo. Sin embargo, las relaciones entre ellos y los judíos no eran buenas para nada. Por ejemplo, los samaritanos se opusieron a la reconstrucción del templo, como vimos cuando los judíos regresaron de Babilonia. Los samaritanos, mientras tanto, habían construido su propio templo en el monte Gerizim, y eso era una afrenta para los judíos. Pero ese templo fue destruido por el gobernante judío Juan Hircano en el año 128 a.C. Y en la época de Cristo, esta animosidad continuaba. Los judíos evitaban Samaria en la medida de lo posible. Aunque las relaciones comerciales eran posibles, cualquier otro tipo de interacción era un tabú. Los judíos no pedían nada prestado a los samaritanos ni recibían favores de ellos. Y en este contexto, Juan narra el encuentro entre Jesús, la mujer junto al pozo y los habitantes de la ciudad samaritana de Sicar. Veamos, ¿cuál fue el trasfondo que llevó a Jesús a pasar por Samaria? Vamos a San Juan 4, esta hermosa historia. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Los fariseos descubrieron que los discípulos de Jesús bautizaban a más gente que Juan el Bautista, que los de Juan el Bautista. Y esta situación podía crear tensiones entre los seguidores de Juan y los de Jesús. Y los discípulos de Juan, como es natural, eran celosos de la reputación y el estatus de su maestro. La impresionante respuesta de Juan fue que él debía disminuir, pero Jesús debía crecer. Y probablemente para evitar la confrontación, Jesús abandonó Judea para dirigirse a Galilea. Samaria ofrecía la ruta más directa entre esos dos lugares, pero no era la única posible.
Los judíos devotos tomaban el camino más largo yendo al este a través de Perea para evitar pasar por esa tierra que ellos llamaban malditos samaritanos. Pero Jesús tenía una misión en Samaria, porque Él quiere salvar a todas las personas. ¿Y cómo aprovechó Jesús esta oportunidad para entablar un diálogo con una mujer de Samaria, la samaritana? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El pozo de Jacob, ese legendario pozo que tantas cosas ocurrieron allí siglos antes, estaba situado justo al lado de Siquem, mientras que Sicar, de donde era la mujer, estaba a 1,5 kilómetros de allí, o sea, 1 milla prácticamente. Y Jesús se sentó junto al pozo mientras sus discípulos iban a la ciudad a comprar comida. No tenía acceso al agua fresca del pozo, no tenía con qué sacarla. Y cuando la mujer vino a sacar agua, Jesús le pidió de beber. En Juan 3 fue sorprendente que Nicodemo, un dirigente de los judíos y rabinos, se rebajara a ir a Jesús. Fue de noche para no ser visto por la gente. Pero en Juan 4 la samaritana se esconde a plena luz del día, quizás para evitar el contacto con otras mujeres que venían al pozo temprano o al atardecer, cuando hacía menos calor. De no ser así, ¿por qué recorrer un camino tan largo para buscar agua en pleno día cuando hacía tanto calor? Sea cual fuera la razón de su presencia allí, el encuentro con Jesús cambiaría su vida. ¿Qué escena se desarrolla a continuación? Parece una película, sigámosla. Un maestro judío es contrastado con una mujer samaritana de mala reputación. ¡Qué diferencia! Sin embargo, es en este contexto donde se produce un encuentro extraordinario. ¿Cuáles son algunos prejuicios de tu propia cultura que podrían obstaculizar tu testimonio en favor de los demás? ¿Es el racismo, el color de la piel? ¿Es la nacionalidad? ¿Es el estudio, el estatus? No sé. ¿Cuáles son los prejuicios? Si es que los tenemos. ¿Cómo es posible aprender a superarlos? Sería bueno discutir esto con la clase, ¿verdad? Sigamos con este maravilloso relato. ¿Cómo aprovecha Jesús este encuentro para empezar a dar testimonio a esta mujer? Aquí está. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que ya no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Deseado de todas las gentes nos habla acerca de esto y comenta así. El odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús. Pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón. Y con el tacto nacido del amor divino, Él no ofreció un favor, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza. Como en su encuentro con Nicodemo, ¿verdad? Jesús sabe lo que hay en el corazón de los demás. Y en respuesta a la sorpresa de la mujer de que un judío pidiera tal favor a un samaritano, Jesús va directamente al grano. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La respuesta de la mujer fue como
la de Nicodemo en el contexto de un nuevo nacimiento. ¿Cómo puede suceder esto? Preguntó: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? En ambos casos, Jesús le estaba indicando a un prominente maestro judío y a una mujer samaritana de dudosa reputación las verdades espirituales trascendentes que cada uno necesitaba oír y entender. En cada caso, Jesús les estaba diciendo básicamente lo mismo: necesitan una experiencia de conversión. ¿Cuál es el trasfondo del Antiguo Testamento de la afirmación de Jesús acerca del agua de vida? Vamos a ver, porque Jesús no predicó nada nuevo. Él tomó todo el Antiguo Testamento, la única Biblia que existía en sus días. Veamos aquí Jeremías y Zacarías. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. El agua es necesaria para la vida. Los seres humanos no podemos existir sin ella, por lo que también puede ser una imagen poderosa y apropiada de la vida eterna. Por eso dice Jesús: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial que brotará para vida eterna. ¿Qué nos dice Jesús en estos versículos y cómo podemos experimentar lo que nos promete? Veamos. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Palabras profundas que se aplican tanto a la mujer samaritana como a cada ser humano que ha venido a este planeta. Leamos esta hermosa promesa de Ezequiel capítulo 36. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿De qué manera reflejan estos versículos las verdades que Jesús trata de comunicar a Nicodemo y a la mujer junto al pozo? En ambos casos Jesús procuraba alcanzar a estas personas con verdades espirituales, aunque su ilustración es del mundo natural para hacerlo. Ninguna de las dos personas entendió en un principio lo que Jesús quería decir. ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo?, preguntó Nicodemo. Es decir, ¿cómo puede volver al vientre de su madre? Porque Nicodemo pensaba en términos mundanos, terrenales, aunque Jesús le estaba señalando claramente la verdad espiritual. Y aquí tenemos una mujer que interpretó también las palabras de Jesús acerca del agua en un sentido literal, a pesar de que Jesús estaba hablando claramente de algo espiritual. La respuesta de la mujer al ofrecimiento del agua viva por parte de Jesús fue: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Razonó que el agua que Jesús ofrecía le evitaría los viajes al pozo, reduciendo así el riesgo de enfrentarse a otros. Y llama la atención el rápido giro de la conversación del pedido de agua por parte de Jesús a la solicitud de ella. ¿Cómo respondió Jesús a la petición de la mujer? Aquí está. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús cambia súbitamente el tema de la conversación y pide a la mujer que vaya a llamar a su marido y vuelva. ¿A qué se debe este repentino cambio de tema? Las acciones de la mujer denotaban evasión. Jesús pudo leer su corazón. Ella debía afrontar su situación para ser sanada de su condición. Lee otro párrafo inspirado del libro Deseado de toda la gente, es maravilloso. Antes que esa alma pudiese recibir el don que él anhelaba concederle, debía ser inducida a reconocer su pecado y su Salvador. ¡Qué maravilloso! Jesús lee el corazón, lee tu corazón y el mío, el de cada persona. ¿Y qué hizo Jesús para mostrar a esta mujer que conocía sus secretos más profundos? ¿Y cómo respondió ella? Jesús le dijo:
ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero la luz era demasiado cegadora para mirarla directamente. Aunque reconoce a Jesús como profeta, la mujer vuelve a practicar la evasión. Plantea a Jesús una cuestión de controversia religiosa entre los judíos y samaritanos, el lugar adecuado para el culto. Y en respuesta Jesús señaló que los samaritanos no sabían lo que adoraban. Su culto era una síntesis de judaísmo y paganismo. Y los judíos adoraban al Dios que se revela a sí mismo. Otra admisión importante para un samaritano. El culto al Dios verdadero no está ligado a un lugar. La discusión, por lo tanto, acerca del lugar de adoración era irrelevante, puesto que Dios es espíritu, quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y la mujer aceptó la pura verdad transmitida por Jesús y estuvo dispuesta a recibir más luz. ¿Y cómo lo reveló Jesús, su identidad? Aquí está. Le dijo, mujer, sé que ha de venir el Mesías. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Sabes que este es el único pasaje en los 4 evangelios donde Jesús dijo claramente a alguien que Él era el Mesías antes de su juicio? No lo hizo una gran multitud o a un personaje importante, sino a una anónima y solitaria mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Él se interesa por cualquier alma que se siente apartada y sola. Y así Jesús revela abiertamente quién es a esta mujer extranjera y de condición moral bastante cuestionable. Y tras mostrarle que conoce sus secretos más oscuros, le dio una gran razón para creer en Él. Pregunto qué debería decirnos esta historia acerca de por qué el Evangelio debe derribar las barreras que los seres humanos creamos entre nosotros. ¿Y cuántas barreras creamos, verdad? La conversación de Jesús con la mujer se ve interrumpida por la llegada de los discípulos, que quedaron asombrados. Aunque les sorprendió que hablara con una mujer, no le preguntaron la razón. Lo instan a comer. La mujer, mientras tanto, dejó su cántaro de agua y corrió hacia la ciudad para compartir con otros lo que acababa de experimentar con Jesús. ¿Y qué sucedió después de este encuentro y qué enseña acerca de cómo se puede difundir el Evangelio y cómo es posible la misión a todo el mundo, a unos lugares más difíciles y al mismo tiempo donde hay prejuicios? Juan 4, 30 al 42. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer,
ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Qué testimonio, qué historia! Parece extraño que la narración de Jesús acerca de una cosecha interrumpa el relato de la conversión de muchos en la ciudad. Pero Juan quiere que veamos cómo entendió Jesús lo que estaba sucediendo. Porque compartir el plan de salvación con una mujer samaritana era mucho más importante para él que comer. Llevar a las almas a la salvación era su propósito, y aprovechó esta ocasión para enseñar a sus discípulos la urgencia de compartir el Evangelio con todas las personas, incluso con las que no eran como ellos. Hay muchos puntos culminantes en el Evangelio de Juan. Sin duda, este es uno de ellos. Muchos de los samaritanos creyeron debido al testimonio de la mujer que afirmó: me dijo todo lo que hice. Y los samaritanos pidieron a Jesús que se quedara con ellos. Y el resultado fue que muchos más creyeron gracias a la palabra de Jesús. Y decía la mujer: ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. ¿Qué nos dice esta historia acerca de cuán poderoso puede ser el testimonio de una sola persona? Nunca disminuyas o pienses que es un poquito una sola persona, un alma que es ganada en esa campaña de evangelismo o con ese estudio bíblico, con ese grupo pequeño. Cada persona es importante y puede ser lo que detone todo lo demás para que miles sean alcanzados. ¿Cuán poderoso es tu testimonio acerca de lo que Jesús hizo en tu vida? Tú puedes replicar lo que pasó con la mujer de Samaria, ir y contar a otros para que vayan a Jesús. Y cuando Jesús les enseña a través de su palabra, miles responderán. Yo quiero finalizar con esta hermosa cita de Elena de White en el libro Deseado a toda la gente, es página 166, que nos dice: tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo a otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír al Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas brotan para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de vida. Hermano y hermana, amigo y amiga, que esa sea tu experiencia y mi experiencia. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta historia que nos enseña que sí, la misión es posible en todo el mundo. Por testimonio de una persona, ocurrió en el primer siglo, ocurrirá en el siglo final. Queremos ser esas personas que testifiquen de ti, de tu amor, de nuestro encuentro contigo. Bendícenos como iglesia, pero en especial como individuos, para que de esta manera podamos hacer brillar nuestra luz y que muchos más se unan a Jesús, a su pueblo, y estén listos cuando Jesús regrese. Gracias por escucharnos, por bendecirnos como clase y como individuos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos, llegó el momento de despedirnos, se nos acabó el tiempo. Será hasta un próximo programa de Lecciones de Vida o Lecciones de Escuela Sabática. Invita a otros a sintonizar y transfórmate tú en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de los principios de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.